Y desde Matemática nos corresponde contribuir también con insumos para la crónica de acontecimientos del 2020. Nuestros insumos van a contener información estadística sobre los beneficios. Sí, los beneficios que el aislamiento social ha generado en nuestro ambiente y cómo la pandemia ha influido en el uso de las herramientas tecnológicas en el campo educativo, en el laboral y en los negocios. Empecemos pues recordando los retos con los que comenzamos nuestro proyecto. Fueron dos. ¿Cómo nos han desafiado los hechos del 2020 y cómo los hemos enfrentado? ¿Qué proponemos y qué compromisos asumimos para continuar con nuestros proyectos de vida y nuestro proyecto de país? Interesantes los dos retos. El primero apunta a la realización de una crónica y quizá a una línea de tiempo. Y el segundo nos motiva a proponer mensajes de reflexión y de compromiso. Estos retos orientaron nuestras actividades de matemática de esta semana. Es así que hemos desarrollado las siguientes actividades. Actividad 1. Reflexionamos sobre el impacto del aislamiento social en el cuidado del ambiente a través de datos estadísticos. Actividad 2. Reconocemos la importancia del uso de herramientas tecnológicas utilizando las medidas de localización. Y como hoy es un programa especial, antes de hacer lo nuevo, haremos un resumen de algunas de las actividades de esta semana. Y para eso llamamos en este momento a nuestra profesora de matemática, Brenda Vélez. Hola Stephanie, hola Junior, hola chicas y chicos de todo el Perú. Un gusto saludarlos y estar con ustedes. Profesora, buen día. Gracias por llegar tan prontito. Es usted una luz. Gracias Junior. Hoy es nuestra actividad de cierre de esta semana llena de aprendizaje, profesora. Pues empecemos. Nuestra actividad de hoy se llama: efectuamos un recuento de actividades a través de una línea de tiempo para elaborar la crónica del 2020. Pues haremos el recuento y construiremos nuestra línea de tiempo. ¿Recuerdan lo que desarrollamos en el primer programa? Sí, profesora. Vimos dos imágenes y las comparamos. Llamaba la atención el ambiente de la imagen de la izquierda, con tanto tránsito y ese cielo grisáceo producto de la contaminación. Esto contrastaba con la imagen de la derecha: poco tránsito, un cielo despejado y más vegetación. Una gran diferencia. Recuerdo que hicimos una reflexión sobre lo importante que es vivir en un ambiente limpio y despejado. Luego vimos información comparativa sobre la calidad del aire, específicamente sobre las concentraciones promedio diarias de partículas contaminantes, lo que llamábamos PM2,5. Esto se refería a las partículas contaminantes inhalables, que tienen diámetros de, por lo general, 2,5 micrómetros y menos. Pensar que el aire está lleno de estas partículas y que las respiramos. Es totalmente lamentable. Continuando, el gráfico reflejaba la concentración de estas partículas en microgramos por metro cúbico de aire. Lo más interesante era que comparábamos el registro de un mismo mes en 3 años diferentes: en marzo de 2018, en marzo de 2019 y en marzo de 2020. Veíamos cómo, debido al aislamiento social, estas cantidades de concentración de partículas contaminantes se había reducido drásticamente, llegando a valores por debajo de los 10 microgramos por metro cúbico. Esta tendencia la veíamos en esa línea poligonal de color rojo. Y miren, a partir del 16 de marzo del 2020, la gráfica pasa de valores cercanos a 20 a valores cercanos a 10 microgramos por metro cúbico. Esa fecha la debemos tener presente para considerarla en nuestra línea de tiempo como un evento importante en este 2020. Aunque no sea un evento en sí, porque si se hubiera medido una semana antes o una semana después, los resultados hubieran sido idénticos. Y lo que es un evento sucede un día determinado. Efectivamente. Bueno, luego hemos aplicado sobre la información de marzo de 2020 el cálculo de la media aritmética, la mediana y la moda. Gracias chicos. ¿Y a qué conclusiones y reflexiones llegamos esa vez? Veíamos que mientras más lejos y por debajo de esa línea horizontal amarilla estuviéramos, más iba a mejorar la calidad del aire. Mientras más lejos del amarillo, mejor. ¿Y cómo se logra eso? Principalmente contaminando menos. De acuerdo. Y para lograrlo, ¿qué hace falta? Reducir el flujo vehicular
a lo realmente necesario, o sea, usar responsablemente el transporte particular y mejorar las unidades de transporte público. También que las autoridades municipales hagan más inversión en áreas verdes y en plantar árboles en sus jurisdicciones para contribuir a la purificación del aire. Y elaborar proyectos para incentivar que las familias tengan maceteros en sus casas o en sus patios. Bien, sí, así fue. Y ahora cerremos esta primera situación y pasemos a la segunda situación de aquel día. La segunda situación nos presentó este gráfico de barras. Se trata del nivel de saturación de oxígeno en el agua. O sea, la cantidad de oxígeno que hay en el agua, cuya fórmula es, como sabemos, H2O. Y esa O es la O de oxígeno. Pues vimos que entre abril y agosto del 2020, mientras mayor era el porcentaje de saturación de oxígeno, mejor era la calidad del agua. Hemos notado cómo mes a mes la barra de color azul iba disminuyendo de tamaño, o sea que iba disminuyendo la cantidad de días en los que se había registrado niveles de saturación apenas de entre 40 y 60%. En cambio, la barra de color morado iba aumentando de tamaño, lo que indicaba que iba aumentando el número de días en los que se registraban niveles de saturación de entre 100 y 120%, o sea que era una excelente calidad de agua. Muy bien. ¿Reflexiones? Pues que este periodo comprendido entre abril y agosto de este año 2020 coincide con el inicio de la cuarentena y no había tránsito en ninguna parte. O sea que justo durante la pandemia la calidad del agua pasó de ser mala a ser excelente durante cada vez más días por mes. Esta vez sugerimos identificar las causas de esta buena noticia para que, pasado el tiempo de la pandemia, se mantuvieran los usos pro agua, por decirlo así. Si eso se pudiera implementar, tendríamos agua de excelente calidad todos los años futuros. Ojalá suceda así. Y muchas gracias, chicos. ¿Recuerdan cuál fue el reto de ese primer día? El reto era redactar un párrafo que invite a los miembros de la familia, a la comunidad donde se vive y a la población peruana a reflexionar y plantear propuestas para seguir desarrollándonos como país. Profesora, aquí tenemos lo que nos han enviado 3 estudiantes de distintas partes de nuestro querido Perú. ¡Qué bonito! Adelante. Javier de Lambayeque escribe: recordé que desde el día en que se inició la cuarentena, que fue el 16 de marzo de este año 2020, muchas personas salimos a hacer compras de productos de primera necesidad. Muchos a pie, algunos en bicicleta y una cantidad muy reducida en auto. Me llamó la atención notar un cielo algo más limpio que de costumbre. Ahora, con todo esto que hemos estudiado en esta semana, estamos decidiendo como familia usar nuestra moto solo cuando sea necesario, ya que es más saludable caminar, trotar o ir en bicicleta. Dayana de Puno nos dice: en la esquina de mi casa había congestionamiento de autos antes del inicio de la cuarentena. Producto del humo de los carros, se saturaba el ambiente y los muebles, objetos y demás tenían mezcla de tierra y polvillo negro. Durante la cuarentena, esto se redujo drásticamente y se notó que la calidad del aire mejoró. Había menos ruido y hasta menos olores o humo de carros. Aquel escenario caótico ya no estaba. Mi familia y yo disfrutamos mucho y entre los miembros de la comunidad estamos tratando de despejar todo obstáculo de la vía pública, así como plantar arbolitos que ayuden a purificar el aire. Coincidimos totalmente. Y Humberto de Lima nos escribe: en casa nos desplazábamos en auto, pero dadas las restricciones de la cuarentena, nos animamos a trasladarnos a pie para tramos cortos y en bicicleta para tramos largos. Eso sí, solo cuando era necesario salir de casa. Ya con la costumbre, ahora usamos con bastante regularidad la bicicleta en lugar del auto. Considero que así estamos ayudando a tener un aire más limpio y además a cuidarnos física y mentalmente por los beneficios que trae bicicletear. Ejemplares experiencias, jóvenes. Los invito a ustedes, estudiantes de la promoción 2020, a que hagan lo mismo, si es que no lo han hecho ya. Sé que a las chicas y chicos de la promo 2020 les gustan los retos. Y por eso yo les lanzo el reto de ser una generación que decididamente cuide nuestro ambiente. Que donde sea que estemos, plantemos como mínimo un árbol y en nuestros hogares hagamos jardines, construyamos nuestras áreas verdes dentro de la casa si es necesario. Y esto se completa con la decisión firme de no contaminar ni permitir que otros contaminen. Efectivamente, la solución está en nuestras manos. Ya lo creo. Y ahora continuemos con lo que hicimos el segundo día. El nombre de la actividad 2 fue: reconocemos la importancia del uso de herramientas tecnológicas utilizando las medidas de localización.
Exacto. Y fíjense, las anteriores actividades tuvieron que ver con la mejora del ambiente. Ahora, las nuevas actividades estarán relacionadas al uso de herramientas tecnológicas y cómo este uso se ha extendido durante la pandemia. En esa ocasión vimos una tabla detallando el uso del servicio de Internet a través del teléfono celular. Se trataba de un grupo de personas de edades entre los 6 y los 36 años. Se preguntaba, ¿qué edad tiene el 30% que representa a la población de menor edad que usa el servicio de Internet a través del teléfono celular? También se decía que el municipio de la comunidad de Roberto estaba otorgando un bono de apoyo para que las personas que se ubicaban por debajo del quintil 2 siguiesen estudiando. La pregunta era, si Roberto tiene 18 años, ¿será beneficiado con este bono? Entonces se hizo un repaso de las medidas de localización o posición que ordenan un conjunto de datos y los dividen en partes iguales. Esto nos permite analizar algún tramo específico. Todos estos tramos, que son de distintos tamaños, se llaman cuantiles, cuyo símbolo es C sub n. Y en ese programa vimos los cuantiles más usados, que son los cuartiles, simbolizado Q sub n, los quintiles, K sub n, los deciles, cuyo símbolo es D sub n, y los percentiles, simbolizado con P sub n. Cierto, profesora. Recuerdo que los cuartiles indican dividir el conjunto de datos en 4 grupos de igual porcentaje. Es decir, cada grupo representa el 25%. De forma similar, los quintiles indican dividir el conjunto de datos en 5 grupos de igual porcentaje. Es decir, cada grupo representa el 20%. Asimismo, los deciles indican dividir el conjunto de datos en 10 grupos de igual porcentaje. Es decir, cada grupo representa el 10% cada uno. Y, finalmente, los percentiles indican dividir el conjunto de datos en 100 grupos de igual porcentaje. Es decir, cada grupo representa el 1%. Excelente, chicos. Me doy cuenta que en el programa anterior quedó claro todo lo de las medidas de localización. La idea principal es esa. Cada cuantil indica cómo hay que dividir en partes iguales el conjunto de datos debidamente ordenados. ¿Y cuáles fueron las respuestas respecto a las preguntas? En A se debía identificar las edades de aquel 30% que representaba a la población de menor edad. Para ello, todos los miembros de la población debían encontrarse ordenada de menor a mayor edad. El esquema nos ayudó a comprender la situación y luego de aplicar la fórmula correspondiente, obtuvimos como decir 3 igual a 17 años. Es decir, que el 30% de la población tiene edades iguales o menores de 17 años. En B, el quintil 2 corresponde al primer 40% de la población que está ordenada según edad, tal como interpretamos el esquema. Luego de aplicar la fórmula correspondiente, obtuvimos como quintil 2 igual a 20 años, es decir, que el 40% de la población tiene edades iguales o menores de 20 años. Como Roberto tiene 18 años, será beneficiado con el bono. Muchas gracias por el repaso respecto al cálculo de los cuantiles. Pero sigamos. ¿A qué conclusiones pudieron llegar luego de obtener los valores pedidos? Que en esta etapa de aislamiento social, el uso de las herramientas tecnológicas ha ido en crecimiento. Esto ha sucedido en todas las edades. Para mí fue beneficioso porque yo también aprendí muchas cosas que no sabía. Incluso ahora las clases universitarias se dictan a través de plataformas virtuales. Miren, pónganse a averiguar por internet, porque en las páginas web de las universidades y programas educativos de nuestro país y del extranjero aparecen cada vez más becas. Aprovechen, porque el estudio es todo. Bien dicho, apreciados jóvenes. Solo la preparación nos llevará al éxito. ¿Cuál fue el reto de aquel segundo día? Se nos pidió que realicemos una breve descripción de aquellas actividades que realizamos en casa durante este año, en las cuales las herramientas tecnológicas nos hayan sido de ayuda y apoyo. Por ejemplo, para el estudio, la recreación, el deporte, el teletrabajo de los padres, el cuidado de la salud, entre otras actividades. Además, se pedía hacer una encuesta a 30 personas empleando diferentes medios, llamadas telefónicas, mensajes de texto, correo electrónico, etc. Y las personas podían ser familiares, vecinos o compañeros de colegio. La encuesta pedía, en horas aproximadas, el tiempo que dedican al estudio usando herramientas tecnológicas. Se pedía que la información fuera organizada en una tabla con sus respectivos intervalos de clase y frecuencia. Y se tenía que responder a la siguiente pregunta.
El 40% que representa a los encuestados que estudian menos horas, ¿cuántas horas dedica para estudiar utilizando herramientas tecnológicas? ¿Quieren saber qué tengo aquí? Pues la solución a la primera parte del reto que nos enviaron desde Madre de Dios, Huánuco y Arequipa. 3 compañeros de la promoción 2020 nos cuentan de las actividades que realizaron el presente año usando herramientas tecnológicas. Julio de Madre de Dios. Desde el 6 de abril, fecha en que se dio inicio a la estrategia Aprendo en Casa, mi hermana y yo decidimos seguirla a través de la página web del Ministerio de Educación. Ya el año anterior habíamos repotenciado nuestra computadora. Tuvimos que organizarnos en la familia y establecer un horario para que cada uno pudiera desarrollar las actividades que nos proponían cada semana. Fue una bonita experiencia porque ha permitido que sigamos desarrollando nuestros aprendizajes. Sin duda, el uso de las herramientas tecnológicas, sobre todo este año, ha jugado un papel muy importante porque además teníamos que comunicarnos con nuestros profesores y compañeros, ya sea a través del correo electrónico, del WhatsApp o de reuniones virtuales para cumplir con los retos que nos dejaba cada una de las áreas en la guía de actividades. Karina de Huánuco. A partir del inicio del aislamiento social, veía a mi mamá desarrollar su trabajo a través del internet usando su laptop. Recuerdo que con mis 2 hermanos nos preparábamos para asistir a nuestras instituciones educativas, porque estábamos a pocos días de iniciar las clases. De pronto se anuncia que las clases presenciales serían suspendidas y que teníamos la opción de seguir la estrategia Aprendo en Casa, ya sea por la página web, por la televisión o por la radio. Sin duda teníamos que responder al llamado de nuestros profesores. Recursos como la laptop de mamá, los celulares de papá y de mi hermano mayor han servido de mucho para que cada uno de mis hermanos y yo podamos seguir aprendiendo. Teníamos que estar permanentemente en contacto con nuestros profesores. Hemos generado grupos de WhatsApp para comunicarnos y enviar el desarrollo de nuestras evidencias y hemos impreso algunas actividades para organizarlas en nuestro portafolio o para comunicarnos a través de reuniones en las diferentes plataformas. Claro que al inicio no conocíamos mucho, pero poco a poco fuimos aprendiendo, como pasó con nuestros padres y también con nuestros profesores. Pero lo bueno de todo, todos hemos aprendido mucho. César de Arequipa. Sobre lo ocurrido este año en particular, me remití al refrán, no hay mal que por bien no venga, con la intención de emitir un mensaje optimista. Este año sin duda han sucedido situaciones muy delicadas en muchas familias. Entramos en aislamiento social y esto permitió mejorar la calidad del aire, así como aprender un poco más sobre el uso de las tecnologías de información. En mi caso, para desarrollar mis actividades que se dieron en Aprendo en Casa. En el caso de mi hermana mayor, para desarrollar sus clases virtuales de la universidad. Y en el caso de mis padres, para atender el negocio de manera virtual y a través del delivery. Claro, siempre teniendo en cuenta cumplir con los protocolos establecidos para seguir cuidándonos del coronavirus. Además, también Junior tiene algo que mostrarnos, ¿verdad? Así es, también hemos recibido la segunda parte de la solución del reto que ha enviado un integrante de la promoción 2020. En ella identificamos los resultados de la encuesta, 30 datos. Estos 30 datos los ha distribuido en esta tabla. Allí identificamos 7 intervalos. Luego de los procedimientos necesarios, el gráfico nos muestra que el 40% de los encuestados le dedica 4 horas o menos a sus estudios usando herramientas tecnológicas. Allí está la respuesta. Gracias. Ahora pasemos a nuestra actividad final. Hagamos un recuento de sucesos significativos de este 2020 para irlos ubicando en nuestra línea de tiempo. ¿Lo hacemos juntos? ¡Sí! Excelente. Entonces pensemos en acontecimientos referidos a 3 aspectos. Recuento de actividades, normas educativas y normas de salud que estén relacionadas con el impacto de la pandemia sobre el ambiente y sobre el uso de las tecnologías de la información. Como primer acontecimiento a colocar en nuestra línea de tiempo tenemos la Declaratoria del estado de emergencia, el 15 de marzo. El gobierno peruano declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación y se establece la cuarentena. Al día siguiente, el 16 de marzo, se da inicio al aislamiento social. Asimismo, y esta vez relacionado con el recuento de actividades de esta semana, vimos en el gráfico del mes de marzo de 2020 cómo iba mejorando la calidad del aire, dándose el día 23 de marzo el último registro del nivel de calidad de aire.
que mostró que había una mejor calidad de aire. ¿Y tendremos algún acontecimiento en el mes de abril? Hubo acontecimientos educativos. El 2 de abril salieron las disposiciones para el trabajo remoto de los profesores y así asegurar el desarrollo del servicio educativo. El 6 de abril comenzó la implementación de nuestro Aprendo en Casa y se dispuso el uso masivo de herramientas tecnológicas y plataformas virtuales para la educación. Hecho que ha permitido que personas de todas las edades aprendan a usar diversas herramientas tecnológicas para la educación, el teletrabajo, el emprendimiento, la recreación y más. Y esto ahora sucede en todos los hogares del Perú. Según un estudio del INEI del presente año, el 98,2% de los hogares cuenta con el servicio de telefonía móvil y el 33,5% cuenta con una computadora. Estos servicios, los más demandados, han hecho posible principalmente la educación virtual y el teletrabajo, lo que permite la interacción en tiempo real entre los usuarios, ya sea para recibir y enviar actividades académicas o informes de trabajo, como para mantener reuniones virtuales y unir a las familias en tiempos de aislamiento social. Asimismo, la diversidad de herramientas tecnológicas abrió paso a los emprendimientos en línea. La gente ha aprendido a manejar la tecnología, le ha perdido el miedo a usar aplicativos y a acceder a páginas web para hacer lo que no se puede hacer de manera presencial. Todo esto es, paradójicamente, un buen efecto de la cuarentena y por eso mismo merece estar en nuestra crónica del 2020. Así será, profesora. Siguiendo con nuestra línea de tiempo, el 25 de abril se dieron las orientaciones del rol del docente en el trabajo remoto y se enfatizó el monitoreo y acompañamiento del estudiante a través de las herramientas tecnológicas. ¿Y en el mes de mayo qué se ha considerado? El 14 de mayo de 2020 aparecieron las recomendaciones para el manejo de residuos sólidos durante la emergencia sanitaria, velando por la conservación del ambiente en domicilios, centros de aislamiento temporal de personas, centros de abasto, bodegas, locales de comercio, oficinas administrativas y sedes públicas y privadas. ¡Qué interesante! Ya tenemos una propuesta de línea de tiempo. Chicos, para mí esto ha sido muy valioso. Quizás alguna chica o chico de la promo tenga alguna duda. No tenemos mensajes recibidos. Al parecer, todo está claro. Bueno, pero si aparecen dudas, recuerden que los profesores estamos siempre dispuestos a ayudar. Y me despido. Hasta otra oportunidad. Les dejo la ficha de autoevaluación. Hasta pronto, Stephanie, Junior y chicas y chicos de la promo 2020. Hasta pronto, profesora, y gracias. Cuídese mucho, profesora. Bien, chicas y chicos, antes de referirnos a la autoevaluación, daremos a conocer las conclusiones. Hicimos un recuento de las actividades realizadas durante la semana. Leímos, interpretamos e inferimos tablas y gráficos estadísticos, así como diversos textos que contenían valores sobre las medidas de tendencia central y de localización. Establecimos conjeturas sobre el comportamiento de los datos tratados a través de las medidas de tendencia central y de localización. Interpretamos las ventajas del aislamiento social obligatorio respecto al ambiente y al uso de las tecnologías de la información. Diseñamos nuestra línea de tiempo con acontecimientos relevantes desde el inicio de la cuarentena. Y aquí la ficha de autoevaluación. Resaltamos los descriptores. Herramientas tecnológicas. Muchísimas gracias por vernos. Terminar los mensajes acerca de la conservación del ambiente y el uso de herramientas tecnológicas para que inviten a los miembros de cada familia, a la comunidad donde habitan y a la población peruana en general a reflexionar y hacer propuestas para seguir desarrollándonos como país. Y diseñar una línea de tiempo con acontecimientos relevantes de este año que permitan elaborar la crónica del 2020.